¿Con quién vamos a hablar de esto? Y además de otras cosas, pasen al living de Sillones Transparentes. Está Eduardo Levi Yeyati, él es economista, es ingeniero, es también el decano de la Escuela de Gobierno de la Ditela, y además escribiste un libro que se llama Después del Trabajo. Esto hace un par de años. Yo sé que es una obsesión tuya, venís trabajando hace mucho con eso. ¿Qué pasa con la pandemia y la transformación del trabajo? Lo primero que pasa es que voy a tener que reescribir el libro. La pandemia tiene dos efectos. Uno es que acelera algunos cambios y otro, ¿viste cómo se dice que cuando baja la marea ves quién está vestido y quién no? Desnuda algunas limitaciones que tenemos en nuestras fantasías. Porque acelera, por ejemplo, el trabajo virtual, desnuda que tenemos un problema de conectividad, que no todo el mundo puede hacerlo, que no todo el mundo puede hacerlo en la casa porque hay hacinamiento, que no están capacitados, en fin, una serie de cuestiones. Lo mismo con la salud, lo mismo con la educación virtual, de la cual se habla mucho, pero ahora vemos que es muy difícil avanzar. Entonces, yo creo que es casi como un test brutal para acelerar los procesos, pero aparte para decirnos a nosotros todas las cosas que hacen falta para que eso funcione, porque no está funcionando tan bien el trabajo remoto. Funciona para alguna gente, pero la mayoría no puede. Hablemos de esto, digamos, de la creencia de que el trabajo virtual o el teletrabajo rápidamente puede estar entre nosotros y va a sustituir. Y en realidad vos decís, no es tan así. Bueno, parte ya está hace tiempo. Yo conozco teletrabajadores desde hace décadas, en ciertas ocupaciones, en ciertas actividades que son más virtualizables, más remotizables. Después hay una serie de cuestiones que tienen que ver o con trabajos manuales o trabajos de cuidado y empatía, la educación de los menores, por ejemplo, el centro de cuidados, que es muy difícil remotizar. No lo puedes hacer ni con un robot ni a control remoto. Entonces, tenemos la ilusión de que nosotros estamos todos trabajando online, pero en realidad son nuestros amigos. La mayoría de la gente no está trabajando online porque o no puede remotizarse o, como decía antes, no tiene las capacidades, no tiene dónde, no tiene los instrumentos. Entonces, hay que bajar un poco la ansiedad con eso. Y por el otro lado, lo otro que desnuda la crisis, que sí es importante, y que es la parte que no se discute cuando se habla del trabajo basado en las experiencias del norte, es nuestra precarización, nuestra precariedad. Porque lo que quedó en claro, por ejemplo, ahora es que cuando el gobierno quiso soportar, apoyar a los trabajadores, se quedó con el 35% que es asalariado formal. Hay un 15% que es estatal, público, el resto está colgado en un pincel, fueron a la cola del IFE. Entonces, de vuelta, vuelve a desnudar cierta fragilidad o incapacidad, en este caso en el mercado laboral, sobre el cual hay que empezar a trabajar ya, porque esto no va a dar toda la vuelta atrás. Mucho de esto va a quedar. ¿Qué habría que hacer? Una o dos cosas que te parece. ¿A vos te pidieran un asesoramiento o algo que hayas trabajado ya? ¿Qué es lo que hay que acelerar porque la pandemia nos aceleró y aceleró la transformación? No son cosas nuevas. El otro día hablaba en uno de estos infinitos Zooms que tenemos con jóvenes y me preguntaban 4 políticas para la pospandemia. Y mi impresión es que ellos esperaban que hablara de autos voladores y tecnología e inteligencia artificial. Yo le di 4 títulos, que si querés podemos tocar o no. Primero, un régimen de trabajo independiente. Cada vez va a haber más y están desprotegidos, que es lo que mencionaba antes, la precarización de nuestro trabajo. Segundo, un instituto de formación profesional, porque después de la pandemia va a quedar mucha gente desplazada, va a haber sectores que no se van a recuperar, van a tener que reentrenar a esta gente para que no pierda el trabajo o se quede en la casa. No hay en Argentina, hay muchos proyectos de ley, no hay un instituto. Hay que avanzar con eso. Tercer punto, una reforma de salud. En nuestro sistema de salud invertimos mucho dinero y no es eficiente. Si queremos un sistema a la canadiense, hay cosas para hacer. Y el cuarto, que es obvio, tenemos que mejorar la conectividad. La conectividad es el transporte, es como eran los trenes, ¿Cómo es es el tren del siglo XXI. Ahí está, me gustó eso, entonces, repetilo. La conectividad es el transporte o es el tren del siglo XXI. Sin conectividad no tenemos desarrollo regional. ¿Cómo está el tendido de este ferrocarril virtual en Argentina? Se avanzó mucho en los 2000, en los primeros 15, incluso hasta hace poco, le falta la última milla, lo que los expertos en políticas públicas llaman de la última milla. O sea, tenemos el cable, el caño, pero no bajamos al nivel que podemos tomar servicio. Esa última milla es un entramado bastante complicado de proveedores, manejos de mercado, de cuestiones de incentivos, quién cobra a quién, cuáles son las regulaciones por un sistema regulado, pero no es tan difícil de hacerlo. Y de hecho, en algunos lugares, los gobiernos hoy deberían estar pensando en dar los sellos gratis, por ejemplo, en villas y en escuelas. Entonces, se puede avanzar, se puede acelerar esto que
es como que daba vueltas y todo el mundo hablaba, pero finalmente no se hacía. Bueno, ahora esto es como una especie de impulso brutal para que se avance. Eduardo, vos publicaste junto a Andrés Malamud, un politólogo argentino importante que vive ahora en Portugal, en el diario El País hace poquitos días un artículo que se llama ¿Y si la pandemia mejora la democracia? Hay muchos fantasmas con esto, ¿no? Como un Estado que va a vigilar más, que los estados asiáticos o los países que pueden controlar incluso la temperatura corporal, millones de cámaras que te vigilarán. Pero bueno, nos parece lejos, porque el dispositivo más importante tal vez es el dispositivo político, y en Argentina, y creo que en muchos países de Occidente, no se toleraría una violación a la libertad como en otros países con otra cabeza en Asia, por ejemplo. Nosotros estábamos hablando de Latinoamérica. Bien. Básicamente porque conocemos poco de Latinoamérica, pero nada de Asia. Entonces hay que circunscribirse a lo que uno sabe. En Latinoamérica hay fantasmas muy obvios, asociados, sobre todo el caso de Bolsonaro, que insinúa que va a avanzar sobre los otros poderes, que se insinúa que está apoyado por los militares. Entonces vienen fantasmas del pasado que son alimentados por el hecho de que en una ley de emergencia, en una economía de guerra, en una guerra contra algo, aunque sea simbólico, el Poder Ejecutivo tiene razones, algunas más valiosas que la otra, para concentrar el poder, y que esas razones pueden ser abusadas y finalmente no volver hacia atrás cuando se acaba la guerra. Entonces la precaución o el temor de muchos es que estos avances sobre las libertades individuales y sobre la división de poderes sean irreversibles. Y hay encuestas y hay gente que trabaja, hay una base de datos que se llama VDEM, que mide una especie de score de democracia, en donde tienen riesgo de autocratización. Ellos lo llaman derrape autocrático, ¿sí? O derrape pandémico. Pero básicamente es la idea de que este desplazamiento, de esta concentración mayor de poderes, se quede efectivamente, se convierta en un régimen autocrático o semiautocrático para siempre. Y les da que hay unos 40, 45 países que están con riesgo alto y unos 30 y pico que están con riesgo medio, entre ellos Argentina. Bien, ¿cómo estamos a propósito? ¿Cómo estamos en casa? Según ellos, tenemos riesgo medio de autocratizarnos, si se quiere. Yo no sé muy bien cómo es en esa base, pero lo que tratábamos de enfatizar con Andrés es que me parece que pasan de vista o pasan de largo un elemento que es muy importante. Nosotros recién estamos al inicio de esta pandemia. Esta pandemia va a durar hasta fin del año que viene. O sea que estamos recién al principio. Y si queremos extrapolar, imagínate cómo vas a llegar en términos de tu fatiga a la concentración de poderes a fin de año. Y después agregarle un año más. Yo creo que socialmente se están viendo algunos indicios, socialmente, en la imagen de los presidentes que han concentrado poder, en la visión de los militares en Brasil. Hoy hay una encuesta, por ejemplo. Se está viendo una reacción. O sea, la gente al principio le entrega el poder al general, al alto mando, pero luego en algún punto empieza a pedir algo más. Y me parece que las sociedades latinoamericanas son suficientemente maduras como para generar esa resistencia y fortalecerse con este proceso. Ahora agarramos los papers, no los rompemos. No, ¿por qué vas a romper? Déjalo simplemente en la mesa. Tu opinión personal sobre lo que está ocurriendo aquí, en esta tensión que hay entre un gobierno que administra una pandemia, también está la crítica al exceso de los DNU, los decretos de necesidad y urgencia, está la cuestión sanitaria y estas insurrecciones pequeñas y no tan pequeñas de gente que dice necesitamos trabajar, no damos más, vamos a ir para los 100 días. ¿Cómo ves esa cuestión aquí en Argentina? Con Alberto Fernández, concretamente. Mira, no es solo de Argentina, pero me da la sensación de que tarde o temprano, más temprano que tarde, se genera una fatiga contra la cuarentena, que se ha visto en otros lados también, que se ve inmediatamente en algunos lados, porque la cuarentena impuesta en la ciudad no se ha visto en los barrios hacinados, simplemente porque es imposible de imponer, de la misma forma que no se ve en Perú. Entonces, la cuarentena, la que vemos acá, no es la misma que fuera. Hay cosas que vos podés hacer por decreto, podés hacer con una conferencia de prensa, y hay cosas que no. La realidad pone ciertos límites. Y la realidad te pone límites para lo que vos podés extender la cuarentena también. Y los límites son desde el hacinamiento, desde la persona que tiene que salir a buscar agua, entonces tiene que salir, no puedes decir que se quede en la casa. La persona que no tiene suficientes ingresos, no importa que le des un IFE, tiene que salir a trabajar. ¿Cuánto tiempo lo vas a mantener en la casa? Entonces, esos límites de la realidad van perforando, si que quiere, la coraza de la cuarentena y se ve en el aumento de la movilidad, a pesar que la cuarentena parecería que no se ha movido. De esa forma suave se va a salir de la cuarentena, me imagino. Ahora,
Mi impresión Sí. es que la cuarentena temprana tuvo un rol que en algún punto puede ser contraproducente en el sentido que te genere la complacencia de poder vivir con un nivel de contagios bajos sin hacer las otras cosas que tenés que hacer y que están haciendo los otros países para aprender a vivir con el virus. Porque si esto va a durar hasta fin del año que viene, la cuarentena no va a servir hasta fin del año que viene. ¿Vos estás diciendo por segunda vez fines del año que viene, del 2021? Estoy pensando en la salida de la pandemia, es el momento en donde vos tenés suficiente inmunización local. No solo que exista una vacuna, sino que la pudiste administrar a la mayoría de la gente y entonces podés salir con los efectos psicológicos y simbólicos que la pandemia va a dejar, pero no, es una gripe, si querés. Suponiendo que encuentres la vacuna y que la puedas distribuir y que no nos manden el final de la cola porque no somos productores, aún así te lleva un tiempo que, preguntando entre mis amigos epidemiólogos, me ubican entre 12 a 18 meses o más, porque muchas de las vacunas que ahora están probando tienen un alto riesgo de que finalmente no funcionen, pero en el mejor de los casos tenés 12 y 18 meses. Hasta ese momento tenés distanciamiento. Lo podés traer más o menos intensivo, pero no vas a soltar las riendas hasta estar inmunizado. Y la inmunización natural, la de horda, aparentemente, de vuelta, yo no soy un epidemiólogo, tarda mucho, está tardando mucho. Entonces vas a tener que esperar la vacuna y en el interín tenés que vivir un largo tramo con este virus y esta situación. Ese tramo lo tenés que planificar. La cuarentena te lleva un par de semanas más. El resto, la salida y la convivencia con el virus la tenés que planificar porque si no, la economía básicamente implosiona y la gente deja de cumplir con la cuarentena. ¿Ves una hoja de ruta de planificación de convivencia entre la vida, la economía y el virus? Es posible, sí, se ve en otros países. Se ve en Europa ahora. También es cierto... Te tomaste el avión. Yo todavía Yo estoy tengo acá en esperando Argentina. que abran Ezeiza. Lo que me llamaba la atención el otro día. Ah, tenemos agua. La novedad en el programa es que tal vez demos agua. En momentos específicos de la entrevista somos incluso capaces de dar agua. Valores de producción, ha Sí. subido. Bien. Pensaba que se le da mucho énfasis en la comunicación en la cuarentena y muy poco énfasis a las medidas de distanciamiento. Vos me preguntás cómo convivir con el virus. Y tenés que usar el tapaboca. Entonces no puedes tener funcionarios sin tapaboca en la televisión. Y la gente está muy invertida en la cuarentena y la comunicación también, y de pronto ves mucha más displicencia en cosas que se han probado que son útiles y mucho menos costosas, económica y socialmente. Entonces, me parece que está como, si querés, volviendo a tu pregunta inicial, desequilibrado el énfasis, si se quiere, pensando que de la cuarentena salimos bien, cuando en realidad de la cuarentena salimos un periodo, como te decía antes, mucho más largo, donde vamos a estar tecleando y poniendo y sacando el pie del freno de alguna forma. Entonces, en ese sentido me parece que el esfuerzo debería ser más pensar en cómo vivir con el virus que en seguir pateando la cuarentena.